tardes, gracias por sintonizar la programación de My Special Family con nuestra buena amiga, hermana de Cristo, Rosalba Peña. Muy buenas tardes, adelante, le escuchamos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, en esta tarde voy a tener una gran entrevista con la licenciada en psicología Elena Carrillo. Elena Carrillo tiene 15 años de experiencia en trabajar en psicología infantil, dando cursos a maestros, a psicólogos y a gente que está encargada de trabajar con niños a su cuidado. Todos estos cursos tienen relación con la psicología y el desarrollo infantil. Bueno, su experiencia es muy amplia en terapias de aprendizaje y de lenguaje, especialmente con niños que tienen labio leporino o paladar hendido. Ella ha trabajado 3 años con la asociación Mil Sonrisas en Ciudad Juárez. Ella ha dado terapia de psicología a estos niños que tienen labio leporino y paladar hendido. Entonces es un gusto invitarla a que nos hable acerca de lo que es los problemas del lenguaje. Bienvenida, Elena. Hola, Rosana, buenas tardes. Pues te agradezco mucho la oportunidad que me das de platicar contigo y con toda tu audiencia acerca de este tema tan interesante para todos los seres humanos, que es vital para nosotros, es fundamental para nuestra socialización. Y pues hoy vamos a estar platicando acerca del lenguaje. Elena, hablando ya... ¿Sí? Ya hablando específicamente de lo que es el lenguaje, ¿le pudieras explicar a la audiencia en qué consiste este concepto? Mira, el lenguaje es el medio por el cual el ser humano se comunica y expresa sus pensamientos, sus sentimientos, sus emociones, y es algo que se empieza a desarrollar desde nuestro nacimiento. ¿Sí? Nos va a ayudar de alguna manera a establecer vínculos afectivos con la gente que está a nuestro alrededor, y también nos va a ayudar en otros sentidos. Nos ayuda a incrementar conocimientos que posteriormente nos van a estar ayudando a desarrollar destrezas de pensamiento para tener un contacto social adecuado. Wow, entonces... Básicamente el lenguaje es algo bastante amplio. Cuando nosotros hablamos del lenguaje, se desarrolla básicamente en 4 áreas. Sí, ¿verdad? Sí. Y básicamente en lo que consiste el lenguaje es, de acuerdo a la lingüística, el lenguaje se divide en 4 áreas. Por lo regular, muchos padres de familia piensan que si su hijo pronuncia adecuadamente, entonces no tiene un problema de lenguaje. En realidad el lenguaje es mucho más amplio que solamente pronunciar adecuadamente los sonidos. ¿Nos podrías explicar esas 4 áreas para que la gente pueda entender, que pueda analizarlas también, ¿verdad? Y poder entenderlo. Claro que sí. Yo creo que ahorita, después de que las explique, muchos papás van a poder identificar a sus hijos que han llegado a tener algún problema de lenguaje. Mira, básicamente son lo fonológico. El área fonológica es precisamente la articulación correcta del sonido. Y debemos articular correctamente el sonido para poder formar palabras a través de los instrumentos motores que tenemos. Los labios, la lengua, los dientes, el paladar, los músculos de nuestra cara, etc. ¿Okay? Esa es la primera, lo fonológico. Sí. Que es como que lo más común o lo más notorio en el mundo. Sí. En la segunda área es el aspecto semántico. Esto es cuando sabemos el significado de las palabras. Yo sé el significado de la palabra, por lo tanto, yo puedo entender lo que tú me estás diciendo y tengo una mayor capacidad de transmitir lo que yo estoy pensando o estoy sintiendo, porque conozco el significado de las palabras. Sí, es como cuando le ponen... Sí, es como cuando le ponen a un niño que cuando van, por ejemplo, como contigo o con una terapista que los evalúa, que les ponen un cuento y le piden que lo explique. Esa es la manera que ellos pueden entender también si tienen un problema de semática.
semántica, sí, es una parte que se tiene que evaluar, porque a través de la historia de un cuento, como tú me dices, muchas veces el cuento no te dice exactamente lo que tú debes de entender. Wow. Lo da por hecho de que tú lo puedes entender Sí. a través de palabras, a través de poner un contexto, y entonces el lector cae en cuenta de que, entonces sucedió esto. ¿Okay? Sí. Lo que pasa es que el desarrollo semántico, como cada uno de los 4 que estamos explicando, es un proceso. ¿Me explico? Sí. Es decir, entre más pequeño es el niño, más directa es la información que está recibiendo. Sí. ¿Por qué? Porque entre más grande tú vas conociendo el significado de palabras, de frases, de refranes, de doble sentido, sin que te lo digan directamente. Entonces, a un niño de 5 años no lo voy a poder evaluar con una frase de doble sentido o con un refrán, porque su cerebro todavía no está listo para interpretarlo. Muy bien. ¿Me explico? Sí, sí, claro, sí, sí. Entonces, sí es parte de la tercera área a desarrollar, que es el aspecto sintáctico. Y esto es cuando hay una correcta coordinación, hay una buena estructura y una buena unión de palabras para poder formar oraciones y expresar algún concepto. Es decir, hay niños que pronuncian perfectamente, que conocen muy bien el significado de las palabras, pero que no logran estructurar su oración o lidiar esas palabras para poder expresar su idea, su pensamiento, su experiencia incluso. ¿Okay? Y entonces es como cuando decimos, es que él no se sabe explicar. Sí, sí, sí. Ahora, que hay una falta de comunicación. Okay. Sí, sí, sí. Entonces, y ahí muchos padres de familia ignoramos y decimos, no, pues es que simplemente no se sabe expresar. Sí, pero puede traer un trasfondo, puede ser un problema real. El niño va a crecer y toda la vida va a evitar hablar, porque como no se sabe expresar, no participa en público, no participa en debates, no hace presentaciones públicas. ¿Por qué? Porque ya está limitado, porque nunca le dimos la atención adecuada, porque pensamos que era algo pasajero. Entonces, aquí es importante que los papás se fijen si esto es algo característico en su hijo y busquen la manera de que sea evaluado para ver si es un problema real lo que está teniendo o es solamente un retraso en el desarrollo. Muy bien. ¿Y la cuarta? La cuarta área a desarrollar es el aspecto pragmático. Esto es cuando entendemos el lenguaje en relación a quién lo está usando y bajo qué circunstancias se está dando la comunicación. Es decir, hay que ver todo el contexto para no tomar las cosas de manera tan literal, porque literal pues va a perder el sentido si no analizamos el contexto bajo el cual se está emitiendo una frase o dando una explicación. ¿Okay? Oye, Elena, eso consiste el lenguaje. Y por ejemplo, si nosotros encontramos que un niño, con todo lo que tú nos estás explicando, todos estos conceptos, cualquiera de estas áreas en la que un niño pudiera estar fallando, ¿sería un trastorno del lenguaje? ¿O nos podrías explicar qué es un trastorno del lenguaje si no es así? Claro que sí. Mira, el trastorno del lenguaje es cuando hay una dificultad, ya sea parcial o total, para que la comunicación se dé de manera efectiva. Sí. ¿Okay? Y el trastorno del lenguaje puede ser ya sea la producción, sí, o la comprensión de lo que me están diciendo o de lo que estoy leyendo, o incluso lo que estoy escribiendo. ¿Okay? El trastorno del lenguaje, esa dificultad total o parcial para comunicarnos, sí. Puede ser algo del medio ambiente, es decir, que esté yo copiando la manera en que hablan mis papás, o que esté en un ambiente de mucho estrés familiar y por lo tanto no me estoy desarrollando a nivel de comunicación. ¿Okay?
eso es ambiental, cuando el ambiente me está obligando a no desarrollarme adecuadamente. Sí. O puede tener un origen orgánico, un Ajá. trastorno, una alteración, que bueno, más adelante lo platicaré. Muy bien. Hay dos tipos de trastornos en cuanto a comunicación. Sí. Lo vamos a dividir en trastorno del lenguaje y trastornos del habla. Sí. ¿Okay? En trastornos del lenguaje estamos hablando cuando se altera la parte simbólica de nuestro lenguaje, que no conocemos bien el vocabulario, sus significados, que no conocemos frases, etc. Eso es el trastorno del lenguaje, porque el trastorno del lenguaje casi siempre el origen es a nivel neurológico, ¿okay? A nivel del sistema nervioso central. Y el segundo trastorno sería el trastorno del habla. Sí. Y aquí ya es lo que conocemos más comúnmente, alteración de sonidos. Sí. Y esto es algo, muchas veces es algo motor, a nivel periférico, a nivel de los, como tenemos movimiento de nuestra lengua, que tenemos un frenillo, sublingual, hay un problema de la respiración en el paladar hendido, un problema de respiración, etc. A mí me pasa con... Ajá. A mí me pasó con mi hija, ella me dijeron que necesitaba como unos, como spacers le llaman, como algo que le hiciera un espacio más grande en su boca para que pudiera articular mejor. Y pienso que muchas veces tiene que ver eso, igual con los niños que tienen labio leporino o paladar hendido, que el aire lo articulan de una manera diferente, ¿verdad? Porque es más relacionado con la articulación. Eso que te estoy diciendo es muy importante. Cuando no tenemos el suficiente espacio en el paladar, la lengua va a estar sin espacio suficiente. Entonces no vamos a poder articular aquellos fonemas en donde hacen un juego tanto el paladar como la lengua. Sí. Por eso se utilizan expansores, aparatos de expansión para que nos vaya ampliando el paladar hasta que la lengua tenga mayor libertad. En el caso de los niños de paladar hendido, como tienen una fisura, tienen un hoyito, pues el aire se va por ahí. Y entonces el aire es otro de los elementos que nosotros necesitamos para emitir el sonido correctamente. Luego se va el aire y pues ahora sí que le cambiaron la letra, se llaman compensaciones. Los niños empiezan a emitir un sonido parecido para compensar el que yo estaba tratando de decir. Una vez que el niño con la dilatación del paladar hendido se le hace su cirugía, pues ya igual no quiere decir que en automático el niño ya habla correctamente. Quiere decir que el niño va a tener que va a necesitar una terapia para acostumbrar a su lengua, para sacar el aire correctamente, porque pues muchas veces son cirugías que tienen siendo muy grandes o necesitan varias cirugías. Más aparte hay que considerar que como tienen una malformación, el paladar no se desarrolla al mismo ritmo que la parte de abajo, nuestra mandíbula, nuestra quijadita, como lo conozcan, ¿verdad? Entonces la parte de abajo, los dientes de abajo, todo sigue creciendo y la parte de arriba, donde está el paladar, se retrasa. Por lo mismo, con la malformación. Al haber ese desfase, pues hay un problema de articulación porque ya mis dientes de abajo están hacia adelante y los de arriba están hacia atrás. ¿Okay? Entonces, en este sentido, el niño con la regla para el nido, pues sí tiene un poquito más de dificultad. Y un niño que no tiene una condición así, un niño que nada más es un trastorno, ¿cómo se pudiera beneficiar con una terapia de lenguaje? ¿O cómo le pudiera perjudicar no recibir una terapia de lenguaje? Mira, un niño, vamos a decir un niño que no tiene un problema congénito, una malformación congénita. Tendríamos que de alguna manera evaluar cuál es el origen. Hay niños que pronuncian bien, pero tienen alteraciones de la voz.
tienes diferente ritmo de la voz, no hay una correcta respiración, se llama disfonía. La más frecuente de todas es el retraso en la articulación de los sonidos. Sí. ¿Sí? Si nosotros vemos que mi hijo tiene una edad X, que Sí. ya para esa edad debería de decir la S, la T, y todo le está diciendo, bueno, y no hay ningún problema de tipo sensorial, no hay problemas auditivos, no hay ningún otro problema, hay que atenderlos. ¿Por qué? Bueno, principalmente lo que se lleva a ver afectado al niño es la parte emocional. Sí. Su autoestima se va a ver muy afectada, porque si él no se compara con los demás niños sí se van a empezar a dar cuenta de que no habla de la misma manera y lo van a empezar a cuestionar. Entonces el niño se va a sentir diferente. Sí. O el hecho de que el niño no sienta que le están entendiendo lo puede meter en procesos de frustraciones o de ira crónica. Incluso hay niños que no son agresivos y a raíz de sentir la frustración de no establecer esa comunicación se vuelven agresivos. Sí, sí, sí. Entonces puede cambiar el temperamento del niño. Otra sería pues como que la parte académica. Sí. ¿Sí? Va a haber una incapacidad para aprender porque, por ejemplo, aquí en el español, como tú hablas, como tú pronuncias, tú escribes. Sí. Y Sí. entonces, si en vez de decir Pedro, dices pelo, Sí. vas a escribir pelo. Y Sí. la maestra se la va a poner mal. Sí. Sí. ¿Sí? Ahora, si no tienes esta capacidad de comprensión de lo que estás leyendo, obviamente no vas a poder seguir instrucciones escritas, vas a batallar para entender la explicación de la maestra, y eso va a derivar a problemas en la cuestión académica. ¿Okay? Sí. Más aparte, pues que no se da la correcta relación interpersonal con los otros compañeros. Claro. Te empiezan a... Sí, sí. Los comienzan a... Sí, sí, sí. Sí, yo a mi hija le hicieron una evaluación de lenguaje hace unos meses porque siempre ha recibido terapia, ha progresado mucho, pero una de las cuestiones que me decía la psicóloga es lo que tú nos acabas de explicar ahorita, que como lo habla, lo va a escribir. Entonces ella estaba juntando dos palabras, dijo, tenemos que trabajar en que separe algunas palabras a veces porque como las habla, las está escribiendo. Entonces, algo que yo te comentaba a ti antes de la entrevista es que hay muchos casos, yo veo muchos casos de papás que dicen es que va a hablar, y que no los llevan a terapia. ¿Qué tan importante es llevarlos a terapia, Elena? Mira, es mucho muy importante, es mucho mejor que los lleven a una edad temprana. Sí. Yo entiendo, para un padre de familia es muy difícil reconocer que nuestro hijo tiene una dificultad, Sí. que no se está desarrollando igual al promedio. ¿Okay? Entonces, todos los papás que tenemos un niño especial, que no habla bien, que no camina bien, etcétera, pasamos por la etapa de negación. Sí. No es cierto, no te espera tanto. Sí. No es cierto, es que así le pasa a mi tío, así me pasa a mí, y mira cómo hablo yo ahorita. Sí. Pues sí, hay factores genéticos, pero el que sea un factor genético no quiere decir que mi hijo va a responder de la misma manera que yo respondí, ni a la misma velocidad. Entonces, tenemos como papás que salir lo más pronto que podamos, buscar ayuda para salir de esa etapa de negación. Sí. Y darle la atención a los niños, porque luego ya le quieren dar atención a los niños con problemas de lenguaje a los 7 años. Sí. Cuando están entrando segundo o tercero de primaria y ya perdieron ellos años muy valiosos. Sí. Que sí se pueden recuperar, sí, pero van a tardar más tiempo. Ya me va a llegar a mí un niño afectado con su autoestima. Sí. Ya me va a llegar un niño con malos hábitos. Sí. Y entonces yo, terapeuta, voy a tener que entrar en el proceso de que desaprendan para que aprendan. Wow. Entonces Sí. es un poquito más complejo para nosotros. Sí. Por eso, papás, hay que ponerse las pilas y desde
edad muy temprana, si yo veo que está batallando mi hijo, buscar una evaluación. Y eso, Rosana, yo creo que es muy importante, mira. Sí. Yo creo que todos los papás tenemos una idea de qué deben de hacer nuestros hijos a cierta edad. Sí, sí, es verdad. Sabemos que al año más tarde hay que caminar, sabemos que a los 2 años tiene que aprender a ir al baño, etcétera, ¿verdad? Sí. Pero en cuestión de lenguaje, es mucho mejor que el papá diga, ok, mi hijo tiene 6 meses, ¿qué debe de hacer mi hijo en cuestión de lenguaje a los 6 meses? Mi hijo tiene 1 año, ¿qué debe de hacer mi hijo al año? Sí. ¿Qué debe de hacer a los 2 años? ¿Qué debe de hacer a los 3 años? Si a los 3, 4 años veo que no cumple con todas las características de acuerdo a su edad cronológica, entonces sí tengo que ir a buscar ayuda. Claro, claro. Porque el niño tiene hasta los 5 años. Sí. A los 5 años el niño tiene que pronunciar correctamente, el niño tiene que hablar adecuadamente, entender ciertas cosas. Sí, porque va a empezar. Yo les recomendaría eso. ¿Dime? Sí, porque ya va a empezar en el proceso que se va a ir sumergiendo en los grados que van a ir avanzando en leer, en entender, en escribir. Y si ese proceso no está completo, no está al 100%, pues obviamente va a tener un problema, porque aún lo vemos con niños que sí hablan bien, que a veces batallan, ¿verdad? Pues cuanto más un niño que algo no está algo está fragmentado, que es el lenguaje, ¿verdad? Que es una parte tan bien importante. Sí. Mucho, muy importante, porque de él dependen muchas otras áreas de desarrollo. Entonces, creo que lo primero que tiene que hacer un papá es visitar a su médico pediatra. Sí. El médico pediatra le puede hacer una revisión de oídos, a nivel de su boca, etcétera, y él puede ser el primero que les diga, ¿sabes qué? Llévalo con un audiólogo, sí, llévalo con un psiquiatra, llévalo con un terapeuta de lenguaje, y él ya nos puede canalizar. Una vez que nos canalizaron, hay que buscar la ayuda del especialista. sí. Y si el especialista nos diagnostica y nos dice, tu hijo padece de un simple retraso, hay que informarnos para que podamos saber cómo le vamos a ayudar a los niños. Y hay que seguir, esto es muy importante, seguir las indicaciones del especialista e involucrar a la familia. Porque estarás de acuerdo que a veces yo mamá, yo papá, tengo toda la voluntad de corregir el lenguaje de mi hijo como me dijo la terapista. Sí. Y luego llega la abuela y hace todo lo contrario. Yo sé, sí. El trabajo. Sí, sí, no los dejan hablar o no los corrigen o si apunta, quiere algo, no le dicen no hasta que me digas, ¿verdad? Hasta que lo expreses, hasta que te entienda y sí, o sea, realmente cualquier área de un niño que no esté en una función normal va a afectar muchas, entonces qué mejor que empezar, como dices tú, desde una edad temprana, pero con el soporte académico, familiar y social, ¿verdad? Diciéndole a los amigos, oye, pues que no se vayan a burlar tus hijos, no, esto no es correcto, porque pues los niños empiezan a convivir, o como dices tú, a los familiares, y en este caso a los maestros también, trabajar con ayudas visuales, con tareas, y uno ir pues de la mano de todo eso entorno que gira alrededor del niño. Yo me imagino, Elena, que en la práctica tú tienes que tener una experiencia de ver el progreso y el éxito de un niño que fue atendido y de un niño que no, y nos pudieras explicar algo acerca de eso, de cómo a veces el proceso puede afectarse en ser muy, muy largo o muy exitoso prontamente si realmente el niño recibe la ayuda adecuada. Exacto, mira, uno como terapeuta, nuestra labor sí es trabajar con el niño, pero nuestra labor también es trabajar con la familia. Sí. Es decir, yo, profesora, le tengo que enseñar a mamá y a papá
cómo lo tienen que estimular en casa, qué ejercicios orofaciales tiene que hacer en casa, qué preguntas tiene que hacerle, etcétera, ¿ok? ¿Cómo lo debe corregir incluso en casa? Porque con nosotros viene un tiempo muy limitado, cierta cantidad de horas a la semana, y el resto de la semana está con ellos. Entonces, si ellos me ayudan allá, el niño va a tener un avance enorme. O sea, si ellos, los tíos, los primos, los abuelos, e incluso la maestra me ayuda controlando el ambiente para que no lo etiqueten, para que no se burlen, ese niño va a avanzar muchísimo y muy rápido. ¿Okay? Si estamos hablando que el problema no tiene que ver con nada orgánico, con nada médico, con nada funcional de su sistema. ¿Okay? Cuando nosotros vemos que el padre de familia no está haciendo lo que le corresponde, nos damos cuenta de inmediato porque el niño no avanza en el ritmo que nosotros esperamos. Okay. Entonces es muy importante que el padre de familia se concientice que el trabajo principal lo tienen que hacer ellos. Porque entonces pasan más tiempo. Obviamente hay trastornos, como por ejemplo los niños que tienen labio leporino palácido, que duran, no sé, 6, 7 años en terapia de lenguaje. ¿Por qué? Porque la misma forma en que está constituida su paladar y todo eso, las cirugías que llevan, todo, la información de sus dientes nos impide avanzar como debe de ser. ¿Okay? Igual sabemos que no va a avanzar de la misma manera un niño con autismo, un niño con síndrome de Down, retraso mental, me explico, con síndrome de Down, que también llegan a tener algunos problemas de lenguaje. Entonces, no avanzan de la misma manera, pero de todas maneras, si el padre de familia nos ayuda, por muy grave que sea el trastorno que acompaña a los problemas de lenguaje, si el padre de familia nos ayuda, el niño tiene que avanzar a un ritmo más acelerado que si el padre de familia solamente descansa en lo que estamos haciendo nosotros, porque es insuficiente. Bueno, Elena, pues muchísimas... Entonces, es muy importante. Claro, pues muchísimas gracias. El tiempo se nos fue volando, estuvo bien interesante. Te extiendo la invitación para una próxima ocasión. Y pues muchísimas gracias por este tiempo y nos vemos en una próxima ocasión. Me gustaría que te despidieras de la audiencia. Claro que sí, no, pues al contrario, el agradecimiento es mío, gracias por permitirme compartir acerca de este tema que es tan interesante. Y pues yo invito a la audiencia, ¿verdad?, de que si se lograron identificar con algo de lo que aquí platicamos, pues tomen cartas en el asunto, porque nuestros hijos valen la pena. Yo con mucho gusto, ya que me vuelvas a invitar, estaré dispuesta para volver a platicar con ustedes. Muchas gracias. Gracias, Elena. Hasta luego. Hasta luego.